Amigos de Cultura Dualer, para transformar, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Tendencia Digital, donde tendremos la oportunidad de charlar con diferentes personalidades de las letras, así como especialistas en educación, salud, deporte, medio ambiente. Les saluda Miriam García. Hoy la presencia de Adriana Gracida, licenciada en Filosofía, maestrante en Educación Superior, egresada por la Universidad La Salle. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Pues muy emocionada, feliz de estar contigo. Y bueno, pues será un momento íntimo de poesía, de intimidad literaria para conocernos más. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que estés en esta plataforma. Es un honor tu presencia. Te seguimos en redes sociales. Sabemos de tu trabajo literario, de toda la presencia que tú tienes de manera física, de manera virtual, en diferentes plataformas de las letras. Y bueno, hoy vamos a charlar contigo. Quiero comentarles a toda la audiencia que nuestra invitada cursó el taller de creatividad literaria con el maestro Eduardo Cerecedo del 2018 al 2022, al año que falleció. Publicó varias antologías de poesía, minificción y de cuento por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, y en su revista electrónica Vuelo de Jaguar simultáneamente asistió al taller literario con la maestra Dolores Castro del 2019 hasta el año que falleció en el 2022, y por voluntad de la maestra se publicó la antología poética Abrirse Rojos. Actualmente se encuentra dando un taller literario, un homenaje a primeras escritoras y poetas griegas a las que fueron censuradas, a las que tuvieron un destino trágico, a las que la fuerza incrementable, así como el curso de filosofía, también política de literatura, en diferentes canales internacionales. La duda es amplia su trayectoria y hoy con el gusto de tenerte en Tendencia Digital. Quiero preguntarte, ¿por qué es importante leer, estudiar a diario o desde tu punto de vista en tu camino de las letras, cómo tendría que ser este proceso? Pues mira, Miriam, la verdad es que tú mejor que nadie y todos mejor que nadie comenzamos a vivir y la vida va siendo un proceso difícil, de mucho sacrificio. Mientras más conocimiento tengas, mientras más bagaje cultural, raíces y conocimiento tú puedas adquirir, pues tienes muchas más herramientas para poderte dar a conocer en este mundo donde a veces las situaciones no se nos presentan tan de color de rosa y tan fáciles de sobrellevar. Leer, estudiar, informarse todos los días es importantísimo para nuestro crecimiento espiritual, sobre todo porque nosotros lo que necesitamos justamente es entrar en nuestro centro, conocer nuestro centro, nuestra conciencia, nuestra mente, y entonces justamente darle apertura a nuestro espíritu para que se pueda expresar de mejor forma. ¿Y qué mejor que siendo la educación, que siendo la instrucción y también un proceso de lectura, de conocimiento y de aprendizaje diario? Muchas gracias. Hablando un poco de poesía, generalmente cuando algunos mencionan la poesía, piensan que solo es escribir bonito y sabemos que no es así, que lleva todo un proceso. Platícanos un poco qué es la poesía desde tu punto de vista y cómo has hecho esto, pues, en tu trayectoria en las letras. Pues también ha sido un proceso arduo, difícil, porque hay gente que realmente nació con las letras en las venas y en el alma, y cuando se expresa es muy fácil de expresarlo. Sin embargo, con mi formación filosófica, no ha sido una apertura emocionalmente tan fuerte, porque finalmente la filosofía te vas a los textos literarios, te vas a los textos científicos, y de ahí tú puedes desarrollar perfectamente la temática que vas a desarrollar bajo una hipótesis, bajo una comprobación y posteriormente una conclusión.
Sin embargo, cuando escribes literatura y cuando escribes poesía, tiene que salir el alma, te tienes que saber expresar, no nada más expresar bonito o expresar lo que estoy sintiendo como tal, sino tiene también que haber un bagaje justamente de un conocimiento donde eh, las figuras literarias te den una apertura, pero también conjunta con estas emociones, pero también conjunta con tus experiencias, pero también conjunta con esta razón de tu alma de saberse expresar. Y ahí es donde se vuelve a veces muy compleja. Decía Octavio Paz que la escritura es muy sacrificada y es dolorosa porque tienes que sentarte por horas a estar escribiendo y no nada más escribes, sino también tiene que haber pues un análisis de lo que estás escribiendo y tiene Claro. que haber una corrección y posteriormente tiene que pulirse esa corrección. Entonces, el trabajo es muy arduo. Ujú. Al inicio de la charla hablaba de dos maestros con los que tú tuviste la oportunidad de interactuar. Platícanos cómo fue este trabajo con la maestra Dolores Castro, Lolita Castro, como muchos la conocieron. ¿Cuál fue el aprendizaje que ella te ha dejado dentro de las letras? Pues bueno, mi paso justamente al entrar en la poesía fue que pues no escribía poesía. Y entonces lo que tuve de enseñanza, tanto por Eduardo como por la maestra Dolores Castro, nunca le pude decir Lolita, siempre le, siempre le he dicho la maestra Dolores Castro por todo el respeto que ella me merece y sobre todo porque estas dos personas fueron sumamente generosas en mi aprendizaje. Pero la maestra Dolores Castro siempre me dijo, Adri, escribes muy bien, pero tienes que escribir con el corazón. Tienes que dejar que el alma se exprese. No nada más es correcto escribir de una forma precisa, exacta y perfectamente bien determinada, sino también tienes que hacer que el lector te sienta el estado de ánimo en el que estás. Y esa es una de las grandes enseñanzas, porque finalmente la maestra era muy puntual, nunca fue agresiva, Eduardo tampoco fue agresivo a la hora de sus críticas. He escuchado de otros maestros que a lo mejor son un poco más agresivos, pero ellos dos me tocaron justamente el corazón, me tocaron el alma y me dijeron, tienes que empezar a profundizar en ti, en profundizar en esas letras y haz que la gente sienta lo que está sintiendo. Y entonces esa es la parte más generosa de mis dos maestros. Pues grandes maestros, maestra y maestro, y yo quiero en ese orden de ideas preguntarte, dentro de las publicaciones que tú tienes, los escritos que tú tienes, ¿qué esperas de tus lectores? ¿A quién van dirigidas estas publicaciones, las letras que tú tienes? Pues mira, finalmente tengo un bagaje cultural sobre temas filosóficos. La ontología, es decir, el estudio del ser, siempre me ha interesado. Todo mi bagaje y mis raíces ancestrales de la cultura náhuatl y maya muchas veces se ven reflejadas en mis letras. Entonces, lo que pretendo siempre es no desarraigarme, sino al contrario, entrelazar mis orígenes de la cultura náhuatl, de la cultura maya, de lo que soy, de lo que pienso, pero también de eh, de ese proceso filosófico en el cual yo también me he enrolado y me gusta muchísimo hablar sobre el ser y profundizar sobre el ser. Me parece que es la base de la poesía. Me encanta. En esta plataforma Cultura Dualer para Transformar, que es una plataforma cultural sin fines de lucro, con esta posibilidad de aportar a la sociedad, esta red social que da la oportunidad de interactuar a escritores, escritoras, lectores, a público en general,
a lectores asiduos, pero también a quien no lee mucho. Y la idea de esto es que podamos hacer esta comunidad, hacer comunidad. Y yo quiero preguntarte, Adriana, ¿cuál es tu trayecto lector? Porque seguramente todos sabemos que ustedes escriben, pero seguramente también leen mucho. ¿Cómo haces tú para leer? ¿Desde cuándo lees? ¿Cómo nace todo este gusto por las letras desde niña, en la adolescencia, ya en tu desarrollo profesional? Cuéntame. Em, Mira, esta parte es importantísima porque eh, pues empezamos a leer en la escuela. El bagaje de la lectura a veces ha sido obligada y pues empecé la lectura con los clásicos de secundaria, de preparatoria, pero cuando me enrolé ya en la universidad y cuando me di cuenta que la filosofía era mi máximo, entonces el tipo de lectura que comencé a desarrollar fue mucho más profundo. Y lo que hago justamente ahora es profundizar lecturas que a veces no son tan profundas y que no tuvieran que ser tan analizadas. Sin embargo, me gusta justamente llegar al fondo y a las raíces de estas lecturas, como por ejemplo de mis lecturas favoritas, pues Víctor Hugo con Los Miserables, me parece que la crítica social, en donde a veces los gobiernos no son los más adecuados y la misma sociedad le exige a este gobierno un alzar la voz y darse a expresar, pues son temas interesantísimos, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo es uno de las novelas más importantes en mi vida, porque finalmente Alicia somos todas y somos todos. Es el crecimiento donde el niño pasa a ser adolescente y en esa transición donde no se halla, donde no todavía no entiende que deja de ser niño y de tener sus muñecos y de repente pues ya me gustan los muchachos o me gustan las niñas, ¿no? Y cómo agarro este proceso de interactuar con mi realidad y qué soy y hacia dónde voy y cuál va a ser mi destino en la vida, pues son problemáticas que se determinan en mi forma de ser con un análisis mucho más profundo y esto me ayuda a escribir y sobre todo escribo poesía sobre Alicia en el País de las Maravillas, escribo poesía sobre obviamente Los Miserables, El Principito. Hay temática muy interesante donde soy, no soy, estoy, no estoy, con quién me quiero desarrollar y cómo también tengo un proceso de volver a mí, donde ya no me encuentro y entonces necesito volver a mí. Entonces, no importa el tipo de lectura que hagamos, puede ser muy profunda, pero puede ser muy sencilla y donde tú te ubiques en esa profundidad es justamente donde tú nos tienes que ayudar a todos los demás a darnos un punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que quieres desarrollar en la vida? ¿Y cómo estás viendo estas lecturas? ¿Y cómo me ayudas a mí también a ver tu punto de vista en la lectura? Y eso nos enriquece muchísimo a todos. Me encanta con la pasión con la que tú expresas los temas de la lectura. Seguramente cada uno tiene un trayecto lector, un horario específico, algunos autores que gustan demasiado, pero también creo que esta lectura, que en algún momento algún libro que nos es un poco complicado, podemos dejar el libro en ese momento y regresar nuevamente cuando tengamos esta necesidad de saber de él. Quiero preguntarte, Adri, como escritora, ¿cómo es la presencia de las escritoras hoy en día en este gremio editorial? ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es para las escritoras mujeres poder posesionarse, tener como un lugar ya muy fuerte dentro de un mundo que a lo mejor pudiera ser más escritores hombres, más escritores mujeres? No lo sé. ¿Cómo es esto?
Pues mira, tenemos que agradecer todo el proceso de las mujeres, porque desde las griegas tenemos todavía el arraigo de la primera escritora mujer griega del 2500 antes de Cristo. Entonces, esta primer mujer, te puedo asegurar que fue muy difícil el empezarse a involucrar en esta sociedad y que le dieran también partida, ¿no? A sus letras y que la valoraran. ¿Qué pasa con un poco con la historia y justamente con el taller que doy sobre mujer de largas cabelleras y de infinitas pasiones? Justamente que Aristóteles hablaba sobre que las mujeres teníamos largas cabelleras, pero ideas cortas. Y entonces esto viene a ser un problema mundial, internacional, que con los años, la verdad es que lo venimos arraigando y lo venimos cargando porque se le creyó más a Aristóteles que a una propia mujer. Y sin embargo, esas mujeres griegas fueron las primeras escritoras de los grandes escritores griegos. O sea, ellas les escribían los discursos a sus esposos, ¿no? Pero en ese entonces, pues no se les creía que las mujeres tuvieran tanta capacidad. Pensaban que eran seres eh, subdesarrollados, ¿no? Y que pues sus pensamientos no valían lo mismo que lo que estaba valiendo el pensamiento de un varón, de un caballero. El día de hoy, pues ha sido una trayectoria muy difícil porque ha habido mujeres muy atacadas que han tenido finales terribles, ¿no? Que se han suicidado por no tener esta apertura y por no ser consideradas bajo los índices mundiales y bajo la gente, ¿no? Y que sean leídas tal cual, como tal que son, ¿no? Eh, Otras tuvieron que usar seudónimos, otras tuvieron, o sea, todas en un proceso muy largo y de muchísimos años ha habido una lucha muy fuerte sobre la mujer. Y el día de hoy, pues sí podemos agradecer el paso de todas estas mujeres que con esta lucha y con este arraigo han dado partida a que sean leídas, sean valoradas y sea comprada su literatura por ser mujeres. Porque finalmente, por ejemplo, Mary Shelley, que escribe Frankenstein, eh, no, no tiene la apertura de vender su libro bajo su propio nombre. Prefiere mejor que el marido dé la cara y diga que fue él el que lo escribió y muchos años después se da a conocer que no fue él, sino ella. Entonces, debió de haber sido un momento muy difícil en la historia de las mujeres, pero hoy podemos agradecerles todo este paso, toda esta lucha que han tenido, que falta, por supuesto que falta y lo sabemos. No nos pagan lo mismo a las mujeres que a los varones, lo sabemos muy bien, ¿no? Hasta el día de hoy. Todavía hay violencia intrafamiliar, todavía no se le cree a las hijas que puedan llegar a ser grandes escritoras. ¿Cómo te vas a morir de hambre? ¿Cómo te vas a dedicar a esto, a las letras, ¿no? Sé doctora, sé abogada, sé economista. Entonces, pues sí, todavía tenemos este arraigo de algunas ideas, pero creo que es en menor aspecto. Creo que el día de hoy hay mucho más apertura y esa la debemos de considerar como un logro de todo el bagaje de las mujeres anteriores que nos han ayudado a estar haciendo este camino y que el día de hoy no tengamos tampoco tan difícil este camino. Al contrario, ya lo podemos ir trabajando y resolviendo de mejor forma. Pero sí, finalmente hay que agradecer a todas las mujeres anteriores a nosotras, que la verdad es que fueron grandes.
que tuvieron que hacer todo, que tuvieron que ser sumamente valerosas, que verdaderamente son unas guerreras, y a ellas sí les podemos decir que son unas guerreras. Me encanta escucharte cómo lo estás diciendo. Dicen que hay que levantar la voz y hay muchas formas de levantar la voz, no solo a través de una marcha, a través de diferentes actividades, sino a través de las letras. Es una forma de hacernos escuchar, de que las mujeres, que sepan que aquí estamos las mujeres. Hablando un poco de cómo compartir lo que leemos, lo que sabemos, de socializar la lectura. Sabemos que hay diferentes escenarios, ferias nacionales, internacionales, minería, Guadalajara, en otros estados de la República, algunos espacios aquí en la ciudad de Toluca, en la Ciudad de México, en donde los escritores, las escritoras se reúnen, comentan sus libros, algunas cafeterías inclusive ya están abriendo estos espacios para poder socializar. ¿Cómo tú socializas tus letras? ¿Tienes algún grupo específico en donde puedan buscarte alguna presentación? ¿Cómo haces esto? Bueno, tenemos las redes sociales. No tengo muchas redes sociales. La verdad es que ahí tendría yo que empezar a abrir un poco más mis espacios. Pero cuento con Facebook, cuento con obviamente un correo electrónico y sobre todo siempre estoy viendo qué casas de cultura están también dando apertura a la presentación de algunos libros. Me gusta mucho ayudar también a mis compañeros, eh, porque finalmente vemos lo difícil también que todavía es la lectura. Entonces, no es fácil vender libros, no es fácil dedicarse a este negocio como negocio tal cual. Entonces, es importante también que nosotros, como escuchas, pues vayamos a las presentaciones. Siempre que hay presentaciones de alguna persona nueva que no conozco, siempre que obviamente hay amigos que ya los conozco, que ya conozco sus letras y que verdaderamente me gustan y me aportan muchísimo justamente para mis letras, pues trato de asistir. Entonces, tenemos centros culturales importantísimos como la Casa del Poeta, como Javier Villaurrutia, como la Casa Mary Jo y Octavio Paz, que recientemente tendrá un año que abrió. Entonces, hay espacios donde se nos abre a las letras y por supuesto que las ferias internacionales el día de hoy tienen un bagaje que la verdad nos ayuda muchísimo también estar en contacto con nuevos escritores y con las presentaciones también de nuestros colegas y de nuestros amigos, donde tenemos que estar para apoyarlos y ayudarlos, ¿no? A la difusión también de sus letras. Como también me gustaría que ellos también asistan, ¿no? Y la verdad es que tengo grandes amigos que cada vez que tengo alguna presentación, voy a moderar alguna mesa y demás, siempre se encuentran presentes, ¿no? Entonces, es recíproco este cariño y finalmente he tenido la fortuna de enrolarme con gente sumamente generosa, con un corazón enorme y que siempre que les pides ayuda, ahí están contigo. Entonces, y de la misma forma, si me piden la ayuda hacia mí, pues con todo mi amor y con todo mi cariño ahí voy a estar. Pues sí, hay espacio para todos. Es importante como hablar de mujeres en esta sororidad dentro de las letras. Yo creo que abrir estos espacios para poder generar, para poder apoyar, para poder compartir, porque pues la cultura no es solamente Adriana, la dueña de sus letras, o Miriam García de la difusión. Yo creo que todos somos parte de una sociedad y cada quien aporta lo que tiene. En esta charla no estamos preparados para escuchar por el tiempo un poco de tus letras, pero la verdad es que sí me gustaría mucho que si tienes ahí a la mano algo de tu poesía que pudiéramos escuchar, porque seguramente es con la misma intensidad con lo que estás expresando esta noche. Adelante. Claro que sí. Pues mira, es un libro, Abrir Cerrojos,
Es una antología poética de todos mis compañeros que estuvimos en el taller de la maestra Dolores Castro y con ellos, bueno, en toda la pandemia, quiero decirte que estuvo muy enfática que quería que saliera una antología de la poesía que estábamos trabajando por Zoom. A sus 98 años se conectaba por Zoom y teníamos los talleres una vez a la semana. Siempre abrió también su casa y no nada más la abrió a la gente del taller, sino la gente que quisiera que le revisara sus letras, que le revisara cualquier texto, estaba abierta a hacerlo. Fue una mujer extraordinaria, es lo único que te puedo yo decir, que la tengo en la mente y la quiero con todo mi ser y con todo mi corazón. Y la verdad es que eso mismo quisiera yo poderle dar también a mis compañeros y a toda la gente que se está iniciando en las letras, en cualquier tipo de letras, que pudieran buscarme. Quiero ser lo mismo, la misma generosidad que mi maestra fue conmigo, ¿no? Porque entrarle, pues es difícil, por un lado, y después tener también esta sororidad donde tenemos que ser no nada más empáticos y justos y, y buenos con la gente, sino también darle, ¿no? Darle esta fuerza y decirle, vas bien, pero hay que seguir trabajando. Estoy buscando algún... Mira, te voy a leer este de Madre Tierra justamente. Lo escribimos en la pandemia y y bueno, espero les guste. Encen Tierra Madre, encendidos reflejos, Madre lunar viste tu estirpe, da vida al vientre de mujer, germina el halo silencioso, nutre la creación, se fecunda ante fuego vital como gracia dadora, cobija con amor y temor, es portento de vida, su cauce desgrana el azulado cielo y la tierra sus lazos une, mientras guarece círculos de hermandad, trenzando cabellos del porvenir. Ante celestes envergaduras, acuña su fina casta, diosa guerrera, bebe alianzas de poder, la gran madre Gaia. Qué hermoso. Gracias, gracias Adriana, de verdad, por permitirnos escucharte. Y bueno, yo quiero dejarte la invitación en este espacio, que no sea la última vez que estés con nosotros, que podamos charlar contigo acerca de este y otros temas con otros poetas, si tú así lo consideras. Generalmente la lectura de poesía es pues en los espacios, en las bibliotecas, en las librerías, en algunas salas, pero ¿por qué no hacerlo también de manera virtual para tener este acercamiento vía Zoom como lo tenemos el día de hoy? Te agradezco mucho tu tiempo en Tendencia Digital. Me gustaría, quisieras agregar algún mensaje para despedirte. Pues mira, Miriam, te agradezco muchísimo desde la primera vez que platicamos y platicamos creo que por horas. Este fue ahora sí, fue un entrelazar tus experiencias y las mías y sentirnos parte de que nos conocemos desde hace muchos años. Agradezco este espacio, agradezco a la comunidad que nos está escuchando y bueno, pues me pongo contigo a tus órdenes y lo que sea necesario y volvernos a reunir, para mí va a ser un deleite. Muchas gracias, gracias por tu presencia. Amigos de Cultura Dual, Leer para Transformar, esto fue Tendencia Digital con Adriana Gracida. Búsquenla en redes sociales, busquen su obra, sus presentaciones y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias
y muy buenas noches.